And I was just encouraged with how much the Lord cares for each one of us. Y me anima mucho el saber cuánto el Señor se preocupa por cada uno de nosotros. And one of you may go home and say, this is what the Lord was speaking. Y tal vez algunos de ustedes van a casa y dicen, esto es lo que el Señor me estaba hablando. And another may go home and say, oh no, this is what the Lord was speaking. Y otro puede ir a casa y decir, ay no, esto era lo que el Señor me estaba hablando. And both are right. They're hearing something that God is saying. Y ambos están en lo cierto, cada uno está escuchando lo que el Señor le está hablando. And we want to continue to hear what God is specifically saying to us. Y queremos seguir escuchando lo que el Señor continuamente nos quiere decir a cada uno. This is only possible as we open our heart to the Lord. Y esto solo es posible al abrir nuestro corazón al Señor. He's knocking on the door of our heart. Él está ahí tocando la puerta de nuestro corazón. And he has a message, he has something for us. Y Él tiene un mensaje, tiene algo para nosotros. And we may need what he has to say later tonight. Y quizá vamos a necesitar lo que Él nos está diciendo más noche. We may need it next week. Tal vez lo vamos a necesitar la próxima semana. Or we may need it in years to come. O quizá lo vamos a necesitar en años por venir. At any rate, we want to respond to the word of the Lord. Y en cualquier momento queremos responder a la palabra del Señor. Amen. Amén. Let's look at 2 Peter 1. We're going to read 4 through 10, a large portion of Scripture. Vamos a 2 de Pedro 1, del 4 al 10. Vamos a leer una porción grande. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. For if you do these things, you shall never fall. Porque haciendo estas cosas no caeréis. What book is this in? ¿En qué libro está esto? So who's writing the book? ¿Quién escribió esta epístola? He says, if you do these things, you shall never fall. El Señor nos dice que si hacemos estas cosas no vamos a caer. Did Peter ever fall? ¿Será que Pedro falló y cayó? Did he deny the Lord? ¿Será que negó al Señor? Sí. Sí. Did he allow the workings of God to make him strong and mighty? ¿Será que él permitió que Dios trabajara en él para volverse fuerte y poderoso? Yes, because later in his life we read this. Sí, porque más adelante en su vida podemos leer que esto sucedió en él. And he has what is necessary to tell us how never to fall. Y él tiene lo necesario para decirnos qué es lo que necesitamos para no caer jamás. He starts out with faith. Él empieza con la fe. But faith isn't enough. He says that we are to add to our faith. La fe no es suficiente, dice que debemos añadir a nuestra fe. When you plant a garden, you just don't put a plant in and then never water it or never weed it or never work with it. Cuando sembramos una planta no la dejamos ahí, sino que la tenemos, no nos preocupamos y no la regamos o no le quitamos la mala hierba. But you add to it. Sino que lo que debemos hacer es añadirle a esa planta. And Peter here says, add to your faith virtue. Y Pedro aquí nos está diciendo, añade a tu fe virtud. Moral excellence. La excelencia moral. Being right in every way. Estar bien en cada área. Body, soul, and spirit. En cuerpo, alma y espíritu. That's something we want to have. We want to have the virtue and the characteristic of God. Eso queremos tener, la virtud y la característica de Dios. And to our virtue, knowledge.
y añadida a la virtud, conocimiento. Having the knowledge of God. Tener el conocimiento de Dios. It's the knowledge of God that can help in us and others. Es el conocimiento de Dios es el que nos ayuda y ayuda a otros. The wisdom of this world just doesn't get the job done. La sabiduría de este mundo no puede hacer el trabajo. And to knowledge we add temperance. Y al conocimiento le agregamos dominio propio. Now, temperance is the thought of self-control. El dominio propio es poder controlarnos. We need to be those who have self-control. Queremos ser aquellos que tienen dominio propio. If you don't have self-control, just anything can come in and affect you. Si no tenemos dominio propio, entonces cualquier cosa puede venir y afectarnos. Part of being strong in the Lord is having self-control. Algo de ser fuertes en el Señor es tener dominio propio. And then to self-control we add patience. Al dominio propio le añadimos paciencia. Patience isn't just waiting. La paciencia no es solo esperar. Patience is waiting victoriously. La paciencia es esperar victoriosamente. I need that in my life. Yo necesito eso en mi vida. We wait victoriously. Debemos esperar victoriosamente. And then to patience, godliness. A la paciencia le agregamos piedad. Being more like Jesus, being more like the Lord. Ser más como Jesús, más como el Señor. The thought of having an excellent spirit. El pensamiento de tener un espíritu excelente. The thought of letting Him work and embracing all that He has. El pensamiento de dejarlo que Él trabaje y aferrarnos a todo lo que Él tiene. And to godliness we add brotherly kindness. A la piedad le añadimos afecto fraternal. When we're kind and gracious to others. Cuando somos amables y benignos con otros. And we share the things of the Lord. Y compartimos las cosas del Señor. It opens their heart to receive. Eso abre nuestro corazón para recibir. It displays the Lord Jesus to them. Eso manifiesta al Señor Jesús a ellos. And to brotherly kindness, love. Y al afecto fraternal añadimos amor. For if these things be in you, porque si estas cosas están en ustedes, and not just be in you, but abound, just overflow. Y no solo están ahí, sino que abundan, sobresaltan. They make that you shall not be barren or unfruitful. No nos dejarán estar ociosos ni sin fruto. In the knowledge, in the ways of the Lord. En cuanto al conocimiento del Señor. We want them to abound, just spring forth. Queremos que abunden, que salga una fuente. But if you lack these things, the scripture says, pero si no tenemos estas cosas y nos hacen falta, you're blind and you can't see afar off. Entonces estamos ciegos y no podemos ver a lo lejos. And you have forgotten that you're purged from your sins. Y se nos olvida que hemos sido purificados de nuestros pecados. And Peter goes on to say, make your calling sure. Y se nos olvida que Pedro nos dice que nuestro llamado sea seguro. For if you do these things, you shall never fall. Que si hacemos estas cosas, nunca vamos a caer. So we want to be weeding the garden of our heart. Así que queremos estar limpiando ese jardín que hay en nuestro corazón. We want to be working with the Lord who has started a good work. Queremos estar trabajando con el Señor que empezó la buena obra. We want godly characteristics in our life. Queremos características piadosas en nuestra vida. We've all been somewhere where they want to see your driver's license or they want to see that you're supposed to be where you are. Estamos en lugares a veces donde quieren que se sepa que estamos en el lugar donde debemos estar. If we have these virtues in our life, we show them to others and they say, he or she is a Christian. Si tenemos estas virtudes en nuestra vida, entonces podemos manifestarle a otros que realmente somos cristianos. We have the divine nature and character of our God. Tendremos la naturaleza divina y el carácter de nuestro Dios. Now these things come from the Lord. Todas estas cosas vienen del Señor. And we want to allow Him to make us so we never fall. Queremos permitirle a Él que nos forme para que no caigamos jamás. If you were to do a study on the kings of Israel,
Si les toca hacer un estudio de los reyes de Israel, many of them were mighty men of God. verán que muchos fueron poderosos hombres de Dios Some of them had nothing to do with the ways of God. y algunos no tuvieron nada que ver con los caminos de Dios. And then the judges of Israel. Después están los jueces de Israel. Some of them did mighty things. Algunos hicieron cosas poderosas, But there's something similar between the kings and the judges. pero hay una similitud entre los reyes y los jueces. Most of them had flaws, character flaws in their life. La mayoría tenían fallas en su carácter. And that flaw was like a crack in a vase that's not right. Y esa falla es como una rajadura en una vasija que no la hace perfecta. And we want the Lord to work in our lives in every area to take care of flaws. Y queremos que el Señor haga esa obra en nosotros, que se tenga cuidado de esas fallas. We must allow the Lord to search us and expose things in our life. Queremos que el Señor nos examine y nos exponga las áreas en nuestro corazón, en nuestra vida. One of those kings who was a great and mighty king Uno de estos reyes, que era un rey grande y poderoso, was Hezekiah. fue Ezequías. Hezekiah, and we mentioned him earlier, had done great things in God's kingdom. Ya lo mencionamos anteriormente, fue un rey que hizo grandes cosas en el reino de Dios, But there was a flaw in his life. pero hubo una falla en su vida. Segunda de Crónicas 32, 24 y 25. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. His heart was lifted up in pride. Su corazón se enalteció con orgullo. Now, we've talked about pride. Ya hablamos acerca del orgullo. And that's not the subject we're going to speak on right now. Y este no es el tema del que vamos a hablar en este momento, But we're going to speak on the thought of faults in our life. sino que vamos a hablar acerca de las fallas en nuestra vida. We don't want to let things go. No queremos dejar ir las cosas. We can say, oh, it's such a little thing. A veces pensamos, ay, es algo muy pequeño. Remember yesterday I talked about the little tiny fire ants? ¿Se acuerdan que ayer les conté de esas hormiguitas rojas? And when they bite, they burn like fire. Y que cuando muerden tan duro que queman. Such a little thing. Algo tan pequeño. If we let little flaws go in our life, Si nosotros permitimos que las fallas pequeñas entren a nuestra vida, then it's not going to go the best for us. entonces no nos va a ir de lo mejor. So we want to look at the process that God will do to get rid of flaws out of our life. Así que vamos a hablar del proceso que Dios quiere hacer en nuestra vida. Some of it we shared this morning at a men's prayer breakfast. Ya compartí un poco de esto hoy en la mañana en el desayuno que tuvimos para varones. It's the thought of spiritual circumcision. Es el pensamiento de una circuncisión espiritual. And we're going to teach much more about it than we did this morning. Y voy a hablar un poco más profundo de lo que hablé esta mañana. In Genesis 17, Génesis 17. we see Abraham, the friend of God. Vemos que Abraham era amigo de Dios. When he was 99 years old, Cuando él tenía 99 años, God brought him to a place of natural circumcision. el Señor lo trajo a un lugar de circuncisión natural. In Genesis 17, we see God changes his name. En Génesis 17 vemos que Dios cambió su nombre. He adds AH to part of his and Sarah's name. Le agrega una H a su nombre y una letra al nombre de Sarai también. That's meaning spirit or breath of God. Eso significa el espíritu, el aliento de Dios. So to both Abraham and Sarah, he was adding a new portion of the Spirit of God in their lives. Tanto a Abraham como a Sara se le añadió una nueva porción espiritual en su vida. We could say it in this way so we understand.
Lo podemos decir de esta manera para poder entenderlo. Abraham wasn't a new Christian. Abraham no era un nuevo cristiano. He really had grown and become a friend with God. Él ya había crecido, se había convertido en un amigo de Dios. But God was taking him to the next step. Pero Dios lo estaba llevando al siguiente paso. God wanted to multiply him. Dios quería multiplicarlo. And then God always wants to multiply the life of the leader. Y Dios siempre quiere multiplicar la vida del líder. But circumcision had to take place first. Pero tenía que llevarse a cabo primero la circuncisión. This covenant is a sign to us Este pacto es una señal para nosotros, that God wants to cut away things in our heart. que Dios quiere quitar ciertas cosas en nuestro corazón. He wants to cut away so we can bear much fruit. Quiere podarnos para que llevemos mucho fruto. John 15 speaks about fruit. Juan 15 nos habla del fruto. Fruit, Del fruto, more fruit, mucho fruto and much fruit for the glory of God. y fruto en abundancia para la gloria de Dios. Before this can happen, there has to be a cutting away of things in our lives that God says has to go. Y antes de que esto suceda, debe haber una poda en nuestra vida y de lo que el Señor dice que debe ser quitado. Now, God in Genesis 17 said he wanted to multiply Abraham. En Génesis 17, Dios dijo que quería multiplicar a Abraham. And this would be done through Isaac. Y esto él lo iba a hacer a través de Isaac. But circumcision had to take place first. La circuncisión tenía que llevarse a cabo primero. And God wants to circumcise our heart. Dios quiere circuncidar nuestro corazón. Things that we are born with that cannot inherit the kingdom of God. Las cosas, si hay cosas en nuestro corazón y no podemos así heredar el reino de los cielos. Things that he doesn't want to pass on to others. Cosas que Dios no quiere que nosotros pasemos a otros. When you study iniquities, we see that iniquities are passed on. Cuando estudiamos las líneas de iniquidad, vemos que la iniquidad se pasa. Iniquities are visited to the children and the children's children unto the third and fourth generation. La iniquidad se hereda o se va pasando de generación en generación hasta la tercera y cuarta generación. This really exhorts us to let God deal with things in our life. Esto nos exhorta para permitirle a Dios que trabaje en nuestra vida. We don't want to see iniquities multiplied. No queremos ver que la iniquidad se multiplique. We want the character of God and those promises that He's given us to be passed on to our children. Queremos el carácter de Dios que se pueda transferir y ir pasando a nuestros hijos. And part of the process so that God can multiply us is spiritual circumcision. Parte del proceso para que Dios pueda multiplicarnos es que Él nos circuncide. And it takes time and it's difficult and painful. Lleva tiempo, es difícil y es doloroso. Levi and Simeon, Leví y Simeón, they slew a whole tribe of men. ellos mataron a una tribu completa. And they were able to do this because the men were naturally circumcised. Ellos pudieron hacer todo esto porque esos hombres estaban circuncidados en lo natural. And the scripture says on the third day they were hurting from that. Y la escritura dice que en el tercer día tenían mucho dolor. Natural and spiritual circumcision is quite a process. La circuncisión natural y la circuncisión espiritual es un proceso. There's a resistance in the flesh. La carne le hace resistencia, But as we yield to God, He does a good work. pero al rendirnos a Dios, Él hace una buena obra. He cuts away those things that cannot inherit the kingdom of God. Él corta y quita las cosas que no nos van a permitir heredar el reino de Dios. He cuts away those things that He doesn't want to multiply. Él corta esas cosas que Él quiere que no se multipliquen. Scripture links circumcision with water baptism. Compara la circuncisión con el bautismo en agua. We see that in Colossians 2 verses 10 through 15. Lo vemos en Colosenses 2 del 10 al 15. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los derechos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando a los principales y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Here in verse 11 and 12, Aquí en el versículo 11 y 12, the thought of circumcision and being buried with him in baptism go hand in hand. compara la circuncisión con el bautismo de ser sepultados en Cristo, que van de la mano. Not always, but usually when someone is water baptized, No siempre, pero muy a menudo cuando alguien es bautizado en agua, we don't fully understand what takes place or the significance of what's being done. no entendemos completamente el significado de lo que se está haciendo. God wants the truth of baptism Dios quiere que la verdad del bautismo to become a reality in our life. sea una realidad en nuestra vida. Water baptism is a major breakthrough into major victories. El bautismo en agua es como una victoria mayor. It causes us to overcome areas of our lives that must be changed. Nos permite poder vencer en áreas de nuestra vida que deben ser cambiadas. Seeing areas in our life that must be cut away, that must be made different. Ver áreas en nuestra vida que deben ser diferentes. We want to have an understanding of the process that God does. Queremos tener un entendimiento del proceso que Dios está haciendo. Romans 6 speaks on water baptism. Romanos 6 nos habla del bautismo en agua. Even though we've received teaching and had basic understanding on water baptism, Aunque tenemos entendimiento del bautismo en agua, God will take us back and cause us to understand what took place. Dios quiere llevarnos a ese tiempo y explicarnos lo que se está llevando a cabo. We'll understand what Paul is saying in Romans 6. Vamos a entender lo que Pablo nos está diciendo en Romanos 6. Now in Romans 7, Paul speaks of struggles. Romanos 7, Pablo nos está hablando de las dificultades o de las luchas. The struggles of dealing with the works of the flesh. Las luchas de estar lidiando con la carne. Paul there says, what I want to do, I don't do. Él dice que lo que él no quiere hacer, eso hace. And what I don't do, I want to do. Y lo que no quiero hacer, eso hago. I may have mixed those up, but I believe you understand. Y lo que hago no lo quiero hacer. Yo creo que ya entendieron el concepto. And it says in Romans 6:6, En Romanos 6:6, knowing this, that our old man is crucified with him, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, that the body of sin might be destroyed, para que el cuerpo del pecado sea destruido, that henceforth we should not serve sin. a fin de que no sirvamos más al pecado. That is a fact, but we have to know it. Esto es un hecho, pero debemos saberlo. It has to be an experience in our life, not just in our minds. Debe ser una experiencia en no solo en nuestra vida, en nuestra mente. But it's something we go through and is very real to us. Es algo que es muy verdadero y que es real para nosotros. Maybe we were baptized years ago. Tal vez fuimos bautizados hace muchos años We don't need to be rebaptized. y no necesitamos ser rebautizados. The work was done, El trabajo ya fue hecho, but we need to know what really took place. pero debemos saber lo que realmente se llevó a cabo en ese momento. We want to fully enter into the truth of it. Queremos entrar a la verdad completa de esto. Let's look at it in Romans 6, 4 through 8. Romanos 6 del 4 al 8, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva,
porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. When Jesus is received as Lord and Savior, Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, and we follow him in obedience by water baptism, y le seguimos en obediencia en el bautismo en agua, we're identifying that we are dead in Christ. nos estamos identificando de que somos muertos con Cristo. When he was nailed to the cross, Cuando Él fue clavado en la cruz, you and I were nailed to the cross. usted y yo fuimos clavados en la cruz también. God wants to make that a reality in our life. Y Dios quiere hacer esto una realidad en nuestra vida. He wants us to realize that we are dead in Christ. Él quiere que nos demos cuenta que fuimos muertos en Cristo. The thought is we are dead to sin. El pensamiento y la idea es que fuimos muertos al pecado. Let me explain it this way. Lo voy a explicar de esta manera. My mom has passed away and has been gone for around 4 years. Mi mamá ya murió y falleció hace como 40 años. Since she died 4 years ago, Desde que murió, she hasn't sinned. 4 años. Como murió hace 4 años, pues ya lleva 4 años de no pecar. She hasn't sinned since she died. Ella no pecó desde que murió. She hasn't complained or done any evil. No se ha quejado ni ha hecho nada malo. See? ¿Cierto? Have you ever gone to a dead body and told them something and they didn't talk back to you, did they? ¿Alguna vez han ido ahí a un ataúd y le han dicho algo feo y ellos le han respondido mal? If you're dead, you don't sin. Si estás muerto, no pecas. When we went down in the waters of baptism, Cuando nosotros fuimos sumergidos en las aguas del bautismo, what are we identifying with? ¿con qué nos estamos identificando? The death of Christ. La muerte de Cristo. And God wants that to be very real in our life. Y Dios quiere que esto sea muy real en nuestra vida. We don't have to sin. Nosotros no debemos pecar. I have friends at work that tell me that's not true. Yo tengo amigos en compañeros de trabajo que me dicen que eso no es cierto. They say we have to and will sin every day. Y ellos me dicen, nosotros tenemos que y pecamos todos los días. And I don't disagree that God is doing a work and we're not perfect. Y yo no estoy en desacuerdo con ellos de que Dios está haciendo una obra y que no somos perfectos. But does a dead person sin? Pero ¿será que una persona muerta peca? No, not once. No, ni una vez. And God wants to make that real in our lives, that we are dead to sin. Y Dios quiere ir haciendo esto que se haga realidad en nuestra vida, que estemos muertos al pecado. We don't have to sin anymore. Ya no queremos pecar más. But sometimes, many times, Satan brings temptation. A veces o muchas veces Satanás trae tentación. This comes along with the lust of the flesh Y esto viene con las concupiscencias de la carne and the attraction of this world. y las atracciones de este mundo. But our response needs to be a scriptural response. Pero nuestra respuesta a esas tentaciones debe ser una respuesta espiritual. Lord, I'm dead to sin. Señor, yo estoy muerto al pecado. The truth is that God wants to make this a reality in our lives. La verdad es que Dios quiere hacer esto una realidad en nuestra vida. In Romans 6:11, Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. now we just don't know that. Not only do we know that we're dead to sin, No solo sabemos que ya somos muertos al pecado, but we put it in practice. We reckon it to be so. sino que lo ponemos en práctica y tratamos de que esto sea así. That we're dead to sin, but alive unto God Que somos muertos al pecado y vivos en Dios, through Jesus Christ our Lord. a través de Cristo Jesús nuestro Señor. We go down into the waters of baptism. Hemos sido sumergidos en las aguas del bautismo. Do we stay there? ¿Nos quedamos ahí? No, but we come up.
No, sino que salimos. And it's the type of the resurrection of the Lord Jesus Christ. Y esto es un tipo de la resurrección del Señor Jesucristo. And that's the fact that happens when we're water baptized. Y esto es lo que sucede cuando somos bautizados en agua. And God wants to make that a reality in our life. Y Dios quiere que esto sea una realidad en nuestra vida. In the midst of any great attack, En medio de cualquier ataque grande, of any great temptation, en cualquier tentación fuerte, our answer is we're not helpless. nuestra respuesta debe ser: nosotros no estamos sin ayuda. I don't have to respond to sin. Yo no debo responder o actuar con el pecado, I am dead to sin. porque soy muerto al pecado. I am alive unto Christ. Yo estoy vivo para Cristo. So much has been accomplished because of the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Se ha cumplido muchas cosas debido a la muerte y la resurrección de Jesucristo. Moving on in Romans 6, 12 through 14. Avanzando en Romanos 6, del 12 al 14, no reine pues el pecado en vuestro corazón mortal, de modo que lo obedezcáis en vuestras concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. We don't have to sin No debemos pecar, because we're under grace. porque estamos bajo la gracia. What is grace? ¿Qué es gracia? Grace is not God just saying, whatever you do is okay. La gracia no es que Dios nos diga lo que sea que hagas está bien. Grace is God's divine help. La gracia es la ayuda divina de Dios. Grace is God's ability to do what we should be doing. La gracia es la habilidad de Dios de que hagamos lo que debemos estar haciendo. God said He would write His laws on our heart, Dios dice que Él va a escribir sus leyes en nuestro corazón, that He would give us the ability to do His will. que Él nos va a dar la habilidad de poder hacer su voluntad. That's what grace is. Eso es la gracia. I'm sad that I've heard it taught Yo estoy triste de que yo he escuchado que esto se enseñe, that grace means God just closes His eyes to my sin. que la gracia en realidad es que Dios solo cierra sus ojos para que no vea nuestro pecado. If that's the truth, then I'll stay in my sin. Si eso fuera verdad, entonces podemos quedarnos en pecado. But grace is the power to be set free from sin. Pero la gracia es el poder de ser libres del pecado. Because I was laid down with Him in the waters of baptism. Porque yo fui sumergido con Él en las aguas del bautismo. Because I came up out of those waters a new person. Porque yo salí de esas aguas como una persona nueva. We don't have to sin. No debemos pecar. Think about what the Lord says in Matthew 5 or Matthew 6. Pensemos en lo que el Señor dijo en Mateo 5, Mateo 6. He says under the old covenant Dice que en el antiguo pacto, that you are not to kill anyone. dice que la ley era no matar a nadie. But in the new covenant, the New Testament, Pero en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, that you're not even to be angry at someone. dice que ni siquiera debemos enojarnos con alguien más. And there's teaching out there that says, oh, the new covenant, we can do it because it's easier. Y a veces unos dicen que el nuevo pacto es más fácil, es mejor. Well, let me ask you, what's easier, not to kill someone or not to hate someone? Díganme qué es más fácil, no matar o no odiar a alguien. It's not to kill someone. Es más fácil no matar. Consider the scriptures. Pensemos en las escrituras. The New Testament is stricter and requires more than the Old Covenant did. El Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto es más estricto y requiere mucho más que el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento. The Old Covenant says, don't do this, and don't do this. El Antiguo Pacto dice no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. But the New Covenant deals with hard issues. Pero el Nuevo Pacto trata con asuntos del corazón. So the New Covenant is really harder than the Old. Así que el Nuevo Pacto es más difícil que el Antiguo Pacto. But the New Covenant has grace.
Pero el nuevo pacto tiene gracia, That's God writing His law deep in our heart. que es cuando Dios escribe sus leyes en nuestro corazón en lo profundo. It has the effects of water baptism. Tiene el efecto del bautismo en agua. It causes us to serve the Lord Jesus Christ. Y eso nos permite poder amar al Señor Jesucristo. Romans 6:16 through 18. Romanos 6 del 16 al 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. We don't have to yield to sin. No debemos ceder al pecado. Now, is that my opinion? ¿Esta es mi opinión? No, that's Scripture's opinion. Esa es la opinión de las Escrituras. If that's what the Scripture says, is it true? Si eso dice la Escritura, ¿será verdad? See, and God wants us to enter into it. Y Dios quiere que entremos a ellas. Yes, there's going to be attacks from the devil. Sí, va a haber un ataque del enemigo. And yes, the flesh may scream that it wants to sin. Y sí, la carne nos va a gritar que quiere pecado. But I don't believe the flesh. Pero yo no creo en la carne. We don't believe the devil. Y tampoco creemos en el diablo. We are more than conquerors through the Lord Jesus Somos Christ. más que vencedores por medio de Jesucristo. So we yield ourselves to the Lord. Así que nos rendimos al Señor. We become servants of righteousness. Nos convertimos en siervos de justicia. The victory is won as we yield ourselves to God. La victoria se gana mientras nosotros nos rendimos a Dios. This must be alive in our life. Esto debe ser vida en nuestras vidas. And God wants us to lead others into it. Y así Dios quiere que nosotros guiemos a otros a que entren en esto. Verses 11 through 14. Romans Romans 8. Wait, I'm sorry. Yes, Romans 8. Romanos 8, 11 al 14. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. If we live after the flesh, we'll die. Si vivimos por la carne, vamos a morir. But if through the Spirit of God we mortify the deeds of this body, Pero a través, then the Spirit of God, si a través del Espíritu de Dios hacemos morir las obras de la carne, then we live. entonces vamos a vivir. Now, whose servant are we? The servant of sin or the servant of righteousness? ¿A quién estamos sirviendo? ¿Somos siervos del pecado o somos siervos de la justicia? It's whatever we yield to. Es a lo que nosotros nos rindamos. When I realize that there's something in my life that's displeasing to the Lord, Cuando yo me doy cuenta que hay algo en mi vida que no le agrada al Señor, I reply and I say, Lord, I repent. This is wrong. yo reconozco y hablo al Señor y le digo, yo reconozco que esto está mal. And until you totally change my heart, Y Señor, hasta que tú cambies mi corazón por completo, I'm going to take a strong, firm stance. I'm going to plant my feet. yo me voy a poner firme en pie. I'm going to choose not to sin. Yo voy a escoger no pecar. And when that temptation comes along, Y cuando esa tentación venga a mí, I'm going to say no to it. yo le voy a decir no. And as that habit is established in our life, Y mientras ese hábito se forme y se establezca en nuestra vida, then we overcome in that area. entonces vamos a vencer en esa área. We desire to be right in that area that the Lord's putting His finger on. Nosotros queremos desear ser fieles en la área con donde Dios nos está señalando. And God grants us the desire of our heart. Y Dios nos concede el deseo de nuestro corazón.
God establishes us in the path we choose. Dios nos establece en el camino que nosotros escogemos. If we choose to overcome sin, He will establish us in that path. Si nosotros escogemos vencer el pecado, Él nos va a establecer en ese camino. But if we choose to yield to sin, we'll be established in that path. Pero si nosotros escogemos ceder al pecado, entonces Dios nos va a establecer en ese camino. We become a servant to what we yield to. Nosotros nos convertimos en siervos de lo que nosotros cedemos en nuestra vida. I want to be a servant. We want to be a servant of righteousness. Yo quiero ser un siervo de justicia y nosotros queremos ser siervos de justicia. Thanks be to God who gives us the victory. Gracias a Dios que Él nos da la victoria. So when we're facing times that arise in our life, Así que cuando enfrentamos tiempos que se están levantando en nuestra vida, we can say, now stop everything, wait a minute. podemos decir que todo se detenga y detenernos un momento I am a new man that doesn't have to respond to sin. y decir, somos un hombre nuevo que no va a responder al pecado. The old man is dead in Christ. El hombre viejo ya está muerto en Cristo. And by the power of the Spirit of God that dwells in me, Y por el poder del Espíritu de Dios que mora en mí, I can be victorious. yo puedo ser victorioso. Do you believe this? ¿Creen esto? It's true. Esto es verdad. As this becomes a reality in our life, Y mientras esto se vuelve una realidad en nuestra vida, as He cuts away things in our life that must go, mientras Él está quitando cosas en nuestra vida que deben ser desechas, then He can multiply our lives. entonces Él va a multiplicar nuestra vida. I don't want Him to multiply things in my life that He's displeased with. Yo no quiero que Él multiplique en mi vida cosas en las que a Él no le agradan, But we want the mighty Christ to come. sino que queremos que el Cristo poderoso venga. We want the Lord to rule over us. Queremos que el Señor sea quien reine sobre nosotros. And Jesus gave a parable in the scriptures. Jesús dio una parábola en las Escrituras And he speaks about certain men who makes a statement. y nos habla acerca de cierto hombre que hizo una declaración. And he says, the people said, we will not have this man to rule over us. Y la gente dijo, no queremos que este hombre gobierne sobre nosotros. And they slew those that were sent to these men. Y mataron a los que estaban siendo enviados a este hombre. Because they didn't want any man ruling over them. Ellos no querían tener ninguna persona que gobernara sobre ellos. And I've heard people say, I only submit to God. Yo he escuchado gente que dice, yo solo me someto a Dios. The reality is, if we truly submit to God, La verdad es que si nosotros realmente nos sometemos a Dios, then we will know those that God has given us to submit to. entonces vamos a reconocer a aquellos que Dios nos ha dado para que nos sometamos a ellos. I believe this is a real key in being victorious over sin. Yo creo que esto es una clave para ser victoriosos sobre el pecado. I remember driving along to work one morning, Yo recuerdo ir manejando al trabajo una mañana and there was something that the Lord was dealing with in my life. y había algo en el que el Señor estaba lidiando en mi vida. And a real struggle was going on. Y había ahí una lucha muy fuerte. And sometimes it's enough to say, oh Lord, I was wrong, forgive me, and then we move on. Y a veces simplemente es necesario decir, Señor, estaba equivocado, perdóname y seguir adelante. But I knew that wasn't the case here. Yo sabía que este no era el caso en ese momento. The Lord was instructing me that I needed to call my pastor. El Señor me estaba instruyendo y me estaba diciendo que yo tenía que llamar a mi pastor. And there was a real struggle, a real fight going on. Y había ahí una lucha interna muy fuerte en mi corazón. Satan wants us to hide sin. Porque Satanás quiere que escondamos el pecado. But the Lord says if you walk in the light as He is in the light, Pero el Señor nos dice que si nosotros caminamos en la luz así como Él es luz, the blood of Jesus cleanses us from all sin. la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. So I'm driving along and I'm having a battle. Will I bring this to the authority over me?
Bueno, yo iba manejando y tenía esa lucha en mí de que tenía que presentarle esta situación al que estaba sobre mí Will I bring it to the light? y así llevarla a la luz. And I remember going up a hill Yo recuerdo que iba manejando, as I was driving, subiendo una colina, and I said, I can't have this fight any longer. y yo dije, ya no puedo tener esta lucha más. I'm going to call Pastor and share this with him. Yo voy a llamar al pastor y le voy a compartir esto. And I had perfect peace. Y tuve perfecta paz. And calling him wasn't a struggle. Y llamarlo no fue una lucha. And he wasn't surprised or upset by it. Y él no se sorprendió ni se enojó con lo que yo le dije. If he could have, he would have just wrapped his arm around me Si él hubiera podido, yo sé que él me hubiera abrazado. and just hugged me and loved on me. Y solo me hubiera tomado en sus brazos y me hubiera demostrado amor. It doesn't mean that he accepted what I did. No significa que él estaba aceptando lo que yo había hecho. And he gave me boundaries that I needed to stay in. Y él me ayudó a poner límites en los que yo tenía que mantenerme dentro de ellos. But when I decided to bring it to the light, there was real peace. Pero cuando yo tomé la decisión de llevar esto a la luz, sacarlo a la luz, vino perfecta paz. And sometimes that's part of the process of getting free. Y a veces esto es parte del proceso para ser libres. So when we face powerful temptations Así que cuando enfrentamos tentaciones muy fuertes from the world, the flesh, and the devil, del mundo, de la carne o del diablo, we yield ourselves to God. nosotros debemos rendirnos a Dios. And sometimes we have to yield ourselves to those that God has set over us to watch for our souls. A veces tenemos que rendir a aquellos que están bajo nosotros, que Dios nos ha dado para cuidar de nuestro rebaño. God has victory for us. Dios es quien tiene la victoria por nosotros. As we said in Romans 7, it speaks of the struggles of the flesh. Como ya les mencioné, Romanos 7 habla de la lucha contra la carne. 7:24. 7:24. O wretched man that I am, Miserable de mí, who shall deliver me from the body of this death? ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? But it doesn't stop there. Pero no termina ahí. In Romans 8, Romanos 8, verse 1, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. a key in victory is walking after the Spirit and not the flesh. La clave para la victoria es caminar en el Espíritu y no en la carne. Then there's no condemnation in Christ. Entonces no habrá condenación en Cristo. The rebellious and unruly don't fully understand this scripture. El rebelde y el que no se deja gobernar no entiende bien esta escritura. They only know that there's no condemnation in Christ. Ellos solo saben que no hay ninguna condenación en Cristo. They don't go on to say who walk after the Spirit. No siguen leyendo lo que dice que deben andar en el Espíritu. When one feels sorry or God is working in their lives and they feel sad for their sin, Cuando alguien se siente mal o se siente triste por la obra que Dios está haciendo para quitar el pecado de su vida, we don't want to set this aside. no queremos hacer esto a un lado. But God wants to do a complete work. Dios quiere hacer una obra completa. When we feel bad and sorry for our sins, that's not legalism. Cuando nos sentimos mal por nuestros pecados, eso no es legalismo. People will excuse their sin and say, I won't go to that church or I won't listen to that because it's legalism. Cuando se siente que hay pecado, hay gente que dice, bueno, ya no voy a ir a esa iglesia o a esta otra porque es puro legalismo. But the Spirit of God really wants to bring freedom by setting us free. El Espíritu de Dios realmente quiere darnos libertad, al libertarnos de esto. There's no condemnation for those who walk after the Spirit and not after the flesh. No hay condenación para los que caminan en el Espíritu, no para los que caminan en la carne. I have found this as an example. Yo he encontrado esto como un ejemplo. I've been in church in the presence of the Lord. Yo he estado en la iglesia en la presencia del Señor God's moving in a special way, y Dios se está moviendo de una manera especial and a thought of sin comes to my mind. y viene un pensamiento de pecado a mi mente. Now,
why is this? How does that happen? ¿Cómo puede suceder esto? What I believe happens, Lo que yo creo que sucede we're in the presence of the Lord, we're meeting with Him. es que estamos ahí en la presencia del Señor, encontrándonos con Él. The fire of His presence is working in our lives, El fuego de su presencia está trabajando en nuestra vida. and the impurities go to the top. Entonces esas impurezas salen al flote. If you have metal and you heat it up, the impurities go to the top. Si estás calentando un metal, entonces las impurezas salen a flote. And then you scrape the impurities off. Y entonces se tiene que quitar esas impurezas. If you have gold and you want to refine it, Si tienes oro y lo quieres refinar, you put heat to it, se debe agregar calor. and the garbage rises to the top and you scrape it off. Toda la basura del oro sale a flote, entonces hay que quitarlo. So here we are in the presence of the Lord, and the fire of His presence comes. Así que aquí estamos en la presencia del Señor y el fuego de su presencia desciende. And we're made aware of some sin in our life. Y ahí nos percatamos de que hay pecado en nuestra vida. It's God bringing it to our mind, to the top, Es Dios quien lo trae a nuestra memoria, lo saca a flote, so He can scrape it off. para que Él pueda removerlo. When I learned that truth, it brought tremendous freedom in my life. Cuando yo entendí esta verdad, entonces esto trajo mucha libertad a mi vida. I realized that God wants to work and scrape off the sin out of our Yo lives. entendí que entonces Dios lo que quiere es remover esa basura, quitarla. It's part of being dead in Christ and alive unto Him. Esto es parte de ser muertos en Cristo y estar vivificados en Él. God wants to fulfill all righteousness in us. Dios quiere completar toda justicia en nosotros. Romans 8:4. Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. In those who walk not after the flesh, but after the Spirit. Los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. What does that look like? ¿Cómo parece esto? Hebrews 3:4 gives us an idea. Hebreos 3 y 4 nos dan una idea de esto. Today, if you will hear His voice, Si oyereis hoy su voz, harden not your heart. no endurezcas tu corazón. God can be speaking. He can be nudging us, speaking about little things in our lives. Dios nos puede estar hablando, nos puede estar codeando, diciéndonos cosas a nuestra vida. We don't want to resist what He's saying. No queremos resistirnos a lo que Él nos está diciendo. We want to know the truth because it's the truth that makes us free. Queremos conocer la verdad porque la verdad nos hará libres. We allow the Holy Spirit to correct us. Debemos permitirle al Espíritu Santo que nos corrija. And that's how we enter into rest and victory. Y así es como entramos al reposo y a la victoria. There's no rest, there's no peace until we let the Lord have His way. No hay reposo, no hay paz, a menos que dejemos que el Señor lo haga a su manera. So when do we let the Lord have His way? ¿Cuándo le vamos a permitir al Señor que haga las cosas a su manera? Hoy es la día. Amen. Today is the day now. Hoy es el día, ahora. In the Lord's Prayer, the Lord taught us En el Padre Nuestro, la oración que el Señor nos enseñó, to pray, Lord, give us our daily bread. nos enseñó a pedir el pan de cada día. So that's a daily prayer. Esa es una oración diaria. We come together and we thank the Lord for the food that He's given us. Nos reunimos y le damos gracias al Señor por la comida que nos ha dado. There's another prayer in the Lord's Prayer that should be every day. Hay otra petición en esa oración que debemos pedir hoy en día. Deliver us from evil. Y líbranos del mal. I used to think that it was the outside forces of evil that God wanted to deliver me from. Yo siempre pensé que eran de las fuerzas espirituales que estaban afuera de las que el Señor me quería librar. But I've become more concerned about those things in the middle, in the depths of my heart. Pero yo me he estado dando cuenta y he estado reconociendo que hay mucha maldad dentro de lo profundo de mi corazón. So we daily pray, Lord, deliver us from evil. Y diariamente debemos orar, Señor, líbrame del mal. The prayer of King David should be a daily prayer. La oración del rey David debe ser una oración diaria.
Lord, create in me a clean heart. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. I take a shower every month, whether I need it or not. Yo me baño una vez al mes, me haga falta o no. I want to be clean. Yo quiero estar limpio. Daily we brush our teeth, we wash up, we look in the mirror, we make sure everything's right. Diariamente nos lavamos los dientes, nos bañamos, nos vemos en el espejo para ver si estamos limpios. Sometimes before I leave the house, the girls say, Dad, it's inspection time. Those colors don't work. A veces cuando ya voy a salir al trabajo, ahí están las mujeres diciéndome, papá, hay inspecciones, esa ropa no combina. Daily we are concerned about such things. Y diariamente nos preocupamos de cosas como estas. And daily the Lord's concerned about the issues of our heart. Diariamente el Señor quiere tratar con situaciones del corazón. Lord, create in us a clean heart. Señor, crea en mí un corazón limpio. As we yield to the promptings of the Holy Spirit, Mientras nosotros cedemos a esos llamados del Espíritu Santo, He will keep us from evil. Él nos va a librar del mal. The Holy Spirit wants to instruct us about what's ahead. El Señor, el Espíritu Santo quiere instruirnos de lo que está por delante. He wants to prepare us for victory. Él quiere prepararnos para la victoria. The Lord may say to us, stop what you're doing and read your Bible. El Señor nos puede decir, deja de hacer lo que estás haciendo y lee la Biblia. The Lord may say, stop what you're doing and spend time with me in prayer. El Señor nos puede decir, deja lo que estás haciendo y pasa tiempo en oración conmigo. Now we have a choice. We can respond or we can neglect the Word of God. Ahora tenemos una elección, podemos escoger o podemos rechazar lo que Dios tiene para nosotros. The Lord may say, why don't you spend some time in prayer now? El Señor nos puede preguntar, ¿por qué no pasas tiempo conmigo orando ahorita? When we read our Bible, when we pray, Cuando leemos la Biblia o cuando oramos, there's an infilling from God. hay una llenura de parte de Dios. The Holy Spirit knows what's going to come our way. El Espíritu Santo sabe lo que va a venir a nuestro camino. And many times the victory is because there was that infilling of God. Y muchas veces esa victoria es porque hubo una llenura del Señor. We might be under great attack. Podemos estar bajo un ataque muy fuerte, We might be tempted to sin. podemos estar tentados para pecar, But we don't yield to it because the Holy Spirit prepared us for what was ahead. pero no vamos a ceder a eso porque el Señor nos ha preparado para lo que está por delante. God has nothing but good plans for us. Dios no tiene nada más que buenos planes para nosotros. Satan doesn't know about all the plans of God. Satanás no conoce todos los planes de Dios, But heaven is very aware of all the plans of Satan. pero el cielo sí está muy al tanto de todos los planes de Satanás. So we listen to the promptings of the Lord. Así que debemos escuchar aquellas palabras del Señor. And when He draws us and says, come here, I want to speak with you. Cuando Él nos atrae y nos dice, ven, quiero hablar contigo, It's because He wants to prepare us for what might be soon ahead of us. es porque Él quiere prepararnos para lo que pronto va a venir a nosotros. That's a part of yielding to God. Eso es parte de cedernos y rendirnos al Señor. I have found that many times, Yo he encontrado esto muchas veces, it's not always this way, but many times, no siempre, pero muchas veces, the church service that I really need to hear the message, en el servicio en la iglesia, cuando necesito realmente escuchar un mensaje, the message that's going to instruct me and give me just what I need for my week, for my life. ese mensaje me va a instruir, me va a fortalecer justo para lo que necesito esa semana. Very often it's the hardest church service to get to. Muy a menudo siempre es el servicio en el que hay más estorbo para que yo pueda asistir. Many times when it's a struggle for me to get to church, Muchas veces cuando hay una lucha para que yo pueda llegar a la iglesia, I find that God's going to give me something special. yo me doy cuenta que es cuando Dios tiene algo especial para darme. I realize it's not always that way, Yo me doy cuenta que no siempre es así, but I have found it many times to be true. pero yo me he dado cuenta que muchas veces es verdad. It's the Holy Spirit getting us ready for what's ahead. Es el Espíritu Santo que nos está preparando para lo que está por delante. He causes us to be ready to go into battle.
Él nos provoca a estar listos para la batalla. We don't go into battle without the weapons of warfare. No vamos a ir a la batalla sin las armas para la guerra. And we receive the power to have victory over sin when we're in fellowship with God. Y recibimos el poder y la victoria sobre el pecado cuando estamos en relación con Dios. In our Bible reading, He may give us a key verse that we need. Cuando leemos la Biblia, Él nos va a dar un versículo clave que necesitamos. God wants us to be more than overcomers. Dios quiere que seamos más que vencedores. 2 Corinthians 10, Segunda de Corintios 10, verses 4 through 6. del 4 al 6. This is speaking of the weapons that God gives us to be victorious. Estas son las armas que Dios nos da para ser victoriosos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. He just doesn't deal with what we do. Él no solo está lidiando con lo que hacemos, He deals with what we think. Él también está lidiando con lo que pensamos. He deals with what's in our heart. Él está lidiando con lo que hay dentro de nuestro corazón. He will revenge all disobedience. Él va a tomar venganza de toda desobediencia. When obedience is fulfilled. Y cuando la obediencia sea cumplida. That's quite a key in walking victorious in the Lord. Eso es una clave para poder caminar victoriosos con el Señor. We don't like the effects of disobedience. No nos gustan los efectos de desobedecer. But when obedience is fulfilled, then there's freedom. Pero cuando se cumple la obediencia, entonces hay libertad. See, a leader must be those that are free and able to bring others into freedom. Un líder debe ser alguien que es libre y que puede llevar a otros a la libertad. Whether God's called you to lead a large organization, Ya sea que Dios te haya llamado a poder dirigir o liderar una organización muy grande, or to lead your family, o simplemente liderar a tu familia. we need to be led by the Spirit of God. Debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. John the Baptist said this, Juan el Bautista dijo esto: "Now is the axe laid to the roots." ahora está puesta la hacha a la raíz. The Holy Spirit doesn't say anything that's unimportant. La Biblia no dice nada que no sea importante. We must give heed to everything the Holy Spirit says. Debemos escuchar todo lo que el Espíritu Santo nos dice. We might be driving down the road in our car, Podemos estar manejando por la calle and the Holy Spirit sees a billboard, a sign that's ahead. y el Espíritu Santo ve un rótulo que está más adelante. And we know in our heart to turn our head, that we shouldn't look at that billboard. Y conocemos en nuestro corazón que nosotros debemos enfocarnos en ese rótulo. And we may know the billboard's there because we see the billboard on the side with our eyes. Y sabemos que el rótulo está ahí porque lo vemos de reojo. But we don't take in the billboard because we obeyed the Holy Spirit. Pero no tomamos ese rótulo porque nosotros estamos obedeciendo al Espíritu Santo. This is part of whom the Son sets free is free indeed. Y aquí está lo que si dice: si el Hijo nos libertare, seréis verdaderamente libres. We're free to obey the promptings of the Lord. Somos libres para poder obedecer esas palabras que el Señor aviva en nuestro corazón. God wants us to go from victory to victory to victory. Dios quiere que vayamos de victoria en victoria en victoria. We're dead to sin. We don't have to sin. Muertos al pecado, ya no debemos pecar. We're raised up with Him in baptism. Fuimos levantados juntamente con Él en el bautismo. The weapons of our warfare are not carnal. Las armas de nuestra milicia no son carnales. They're mighty to the pulling down of strongholds. Son poderosas para la destrucción de fortalezas. We listen to the promptings of the Holy Spirit. Podemos escuchar esa voz del Espíritu Santo. We don't yield to the flesh, but we yield to the Spirit. No nos rendimos a la carne, sino que nos rendimos al Espíritu. We don't feed the flesh, we feed the Spirit. No alimentamos la carne, sino que alimentamos el Espíritu. And we walk in victory.
sino que caminamos en victoria. And then the Lord wants to reproduce us. Y el Señor quiere reproducirnos. It deals with faults and things in our life that must go. Esto va lidiando con debilidades y fallas que hay en nuestra vida que deben ser desechadas. We never want to say, oh, it's such a small thing. Nunca queremos decir, ay, es algo pequeño. If God's putting his finger on it, it's not a small thing. Si Dios lo está señalando, entonces no es algo insignificante. He's changing us from glory to glory. Él nos va cambiando de gloria en gloria. And then he wants us to be a leader and reproduce that wonderful thing he's done in our life. Y luego Él quiere que seamos líderes y que podamos reproducir lo que Él ha hecho en nuestra vida. That's the plan that God has for you and I. Ese es el plan que Dios tiene para usted y para mí. And he's well able to do it. Y Él es fiel y capaz para hacerlo. Amen. The Lord bless you. Amén. Que el Señor los bendiga.